esta entrevista. Bueno, Y en placer primer mío, lugar, bueno, hoy estamos aquí con el juez José Antonio Vázquez Taín, que nos ha venido a hablar estas jornadas sobre nuevas realidades diagnósticas y derecho, respuesta jurisprudencial al TDAH y trastornos asociados. Bueno, para quien no lo conoce, ha nacido en Mera, es del año 68, y podemos recibir, bueno, tiene varios apelativos, como me he informado, como el garzón gallego, entre otros, ¿no? He leído toda su trayectoria, casi toda, y también habla un poco sobre educación, toca el tema de educación. ¿En derecho penal son conscientes de la existencia de ese trastorno en las cárceles? No, la verdad es que es bastante triste, como he tratado de exponer en mi conferencia hace unos minutos, el hecho de que los jueces asumimos realidades cuando ya es imposible negarlas. Es decir, nosotros vamos en el ámbito de los trastornos, nos costó muchísimo entre los años 70, 80 hasta mediados de los 90 asumir que la drogadicción podía alterar las capacidades intelectivas del individuo. Nos ha costado muchísimo asumir los trastornos alimentarios, aunque fue más fácil porque no son personas que son marginales y por lo tanto no fue más fácil, pero los trastornos psiquiátricos solemos ser muy reacios a atenderlo. De hecho, en el Código Penal no está definida la imputabilidad, es decir, la capacidad mental no está definida, lo que está definida es la parte negativa, oiga, que sufre una alteración o un trastorno mental, pero no están nada más que puestos en genérico, no están individualizados. Para eso necesitamos, como he dicho antes, de que los institutos de medicina legal los asuman como tales, los asimilen, y en estos momentos todavía estamos en una fase muy embrionaria de que el TDAH sea considerado una alteración mental que inmediatamente sea causa de una atenuante, de una necesidad de tratamiento, de una consecuencia jurídica. Seguimos considerando, lo mismo que cualquier otro trastorno de la personalidad, una realidad, pero que mientras el forense nos diga que esa realidad implica una alteración mental, una consecuencia en la capacidad de entender o la capacidad de querer, todavía lo tenemos en una fase muy genérica. Es decir, tenemos un nombre pero no le hemos puesto apellidos todavía. ¿Y qué ocurriría si un menor detractor con este trastorno cometiese un delito grave? Claro, el problema es que lo que se va a someter es como a cualquier otra persona que nos dice, oiga, yo tengo un problema psiquiátrico, un problema psicológico. Se va a someter a una serie de parámetros o análisis para ver si a través de esos análisis podemos determinar ese individuo en el momento que cometió el hecho tenía sus facultades alteradas o no. Pero así como, por ejemplo, un esquizoide sí que ya está asimilado por el hecho de ser esquizoide, que ya tiene una atenuante garantizada, una eximente incompleta casi del libro, y que la eximente completa dependerá simplemente de que se determine que no estaba en una fase de medicación asumida. En este tipo de trastornos, como el trastorno del TDAH, pues no tenemos ese camino ya avanzado. Tenemos que empezar de cero y es el informe concreto que nos diga, no por la enfermedad en sí, sino por el hecho de que estaba en una fase de pico, por decirlo así, que tenía las facultades alteradas. Es decir, todavía estamos muy en una zona verde para evolucionar a una conclusión jurídica en ese aspecto. Porque ustedes informan en todo lo que tiene que ver con informes médicos neurológicos, ¿no? Sí, nosotros actuamos o resolvemos en base a un informe previo. Es decir, los jueces no sabemos psiquiatría, entonces lo que hacemos es, nos hacemos los informes y ya lo tenemos asimilado. ¿Qué ocurre? Que así como un diagnóstico de esquizofrenia ya no necesita que nos informen la esquizofrenia, es una alteración mental, una enfermedad que implica pues una disociación de la realidad y por lo tanto tiene una alteración de la percepción, hay hechos de la realidad que no son capaces de percibir y hechos internos que le parecen más reales que la realidad, mientras que eso ya lo tenemos asumido porque ya está asimilado jurídicamente. En el caso del TDAH pues nos tienen que decir el TDAH es un trastorno de la personalidad que implica un déficit de atención, una dificultad para la concentración y por lo tanto puede determinar un comportamiento que no sea voluntario en el individuo. Entonces eso todo lo tenemos que informar y empezamos de cero, como si ignoráramos exactamente en qué consiste el TDAH. Y bajo su punto de vista, ¿cree que la educación tiene las herramientas adecuadas para enseñarle a estos niños? A ver, en el sistema educativo van un paso por delante, pero no mucho más allá. Es decir, en estos momentos, en los sistemas educativos tienen unos parámetros para detectar, lo mismo que tienen unos protocolos para detectar lo que es el acoso escolar, tienen unos parámetros para detectar lo que son el TDAH. ¿Qué ocurre? No tienen todavía, pese a que disponen de unos mecanismos como son los psicólogos de los centros y todo esto, yo creo que todavía no estamos a un nivel de dotación suficientemente específico como para que
todos los centros dispongan, además de una atención primaria, es decir, de un psicólogo en todos los centros que pueda detectarlo, y unos elementos especializados a los que acudir por si acaso ese psicólogo se siente incapacitado para el tratamiento específico o encuentre dificultades en la familia para explicarles o que asuman la realidad de su hijo. Es decir, el poder decir, si yo no llego más que a detectar esa problemática, disponer de un equipo especializado a nivel ya provincial que pueda ir a los centros, a una unidad de apoyo, que puede decirle, mira, aquí tengo un caso realmente relevante, los padres no lo quieren asumir o necesitan un apoyo, que ese equipo médico puede desplazarse al centro correspondiente y hacer una actuación específica, no solo sobre el menor, que es el primero, sino también sobre la familia, que es la parte esencial para que la familia asuma esa realidad y pueda poner las herramientas adecuadas para tratar al menor. Porque un artículo que había dicho Ángel Carracedo dijo que la cárcel estaba lleno de TDAHs. Pero algunos que están, o sea, que tienen el TDAH pero no están tratados. No, es un tema delicado. Lo que él estaba tratando de decir es que esos TDAHs no tratados de forma adecuada determinan en una conducta que después es, vamos a decirlo, la cocaína, como cualquier otra droga, es una sustancia que es como si fuera un tratamiento alternativo. Oigan, yo en su momento no recibí mi tratamiento, mi capacidad de concentración es nula, mi dificultad para entender determinadas realidades es tal, y de repente descubro una droga que al probarla noto que me concentro. Y entonces, esa dificultad para encontrarme conmigo mismo, para encontrarme cómodo conmigo mismo, pues a través de unas determinadas sustancias la encuentro, y eso favorece, es decir, el TDAH es una de las vías que favorece el consumo de tóxicos, sea la heroína, que es un relajante, sea la cocaína, que es la ayuda a concentrarse. Entonces, Carracedo lo que se refería es ese diagnóstico no realizado, ese tratamiento no pautado a este individuo, lo que hace es que en un momento determinado encontró las drogas o encontró determinadas conductas adictivas, como puede ser la ludopatía o incluso la pederastia, y hace que por lo menos esa dificultad que tiene de concentración encuentre una cosa que sí llama su atención, es capaz de concentrarse en eso y se obsesiona con eso hasta convertirse en un delincuente respecto de ese tema. A eso es a lo que se refería, y es una realidad que, bueno, que se nos está planteando, todavía no la hemos asimilado como tal, pero es un nuevo reto que se nos está planteando y que nosotros es lo que estábamos discutiendo o disertando en esa conferencia, en donde la necesidad de que nuestros apoyo médico, que es el Instituto de Medicina Legal, nos empiecen a analizar esa realidad para, conjuntamente con los especialistas que ya la han analizado, ver y nos den unas terapias para decirnos, oiga, no estamos haciendo lo correcto en estos determinados momentos y a lo mejor sea necesario, pues no solo desde el ámbito educativo, que es el primer escalón para detectarlo, sino también en el ámbito judicial, en menores o en determinados comportamientos, ser capaz de decir, oiga, al mismo modo que tratamos, ¿cómo se llama esto?, la drogadicción, y condicionamos o le damos a escoger entre la pena o el tratamiento, pues también detectar este tipo de alteramientos y decirle, oiga, en vez de la pena le vamos a poner un tratamiento y mientras usted cumple el tratamiento nosotros no le castigamos. Evitar la cárcel sustituyéndolo por un tratamiento ambulatorio que le sería igual de efectivo. También. Sí, sí. ¿Y familiar? ¿Quién sería la familia? Nosotros ahora mismo se está haciendo, es decir, tardó muchísimo, más de 30 años en asimilarlo como una vía, se costó, fue una lucha muy grande que hicieron todas las madres de los drogadictos, y ahora mismo es una vía, es decir, oiga, usted aunque haya cometido un delito grave, castigado hasta 5 años de prisión, es posible sustituir ese ingreso en prisión por un tratamiento en libertad, en donde esa persona se desintoxique, siga el tratamiento y nosotros simplemente vamos siguiendo, primero, que no consuma a través de las analíticas, que no consuma drogas, y segundo, a través del CIS, que esté estudiando o que esté siguiendo un régimen para integrarse nuevamente socialmente. Eso mismo se puede hacer a cualquier alteración psiquiátrica. Habría que intentar establecer o conseguir que esas pautas, cuando se vea que el delito viene determinado por un trastorno de la personalidad, establecer los mismos mecanismos para que la pena sea sustituida por un tratamiento y un cauce de reinserción social, sea este de carácter psiquiátrico o médico. ¿Y cuál ha de ser la actuación de un abogado para enfocar la defensa como representado de un sujeto afectado por TDAH que ha delinquido? Claro, en este caso el abogado la única vía que tiene en el ámbito penal es acudir a los análisis del forense, es decir, solicitar que su defendido sea analizado en el juzgado de guardia por el médico forense correspondiente para que detecte esto. ¿Cuál es el problema que va a tener? Que, salvo que disponga el acusado de recursos y pueda presentar un informe de parte, el médico forense muchas veces no va a tener los medios necesarios ni el tiempo necesario para detectar el TDAH, que es una detección que no se hace en una sola terapia ni en una sola noche de guardia. Se tiene que hacer con una serie de test y un seguimiento que es bastante complicado. Entonces, el letrado tendrá que hacer un primer intento y seguir peleando hasta que al final el Instituto de Medicina Legal, sea con tiempo o sea con esfuerzo, termine haciendo ese informe. ¿Y a largo o corto plazo se puede dar una modificación de ese código y introducir dentro el TDAH?
Yo creo que como toda evolución, es decir, como se hizo también con los trastornos alimentarios y con otras alteraciones psicológicas, la justicia va lenta, pero son las realidades que nos terminan imponiendo esa realidad y nosotros tenemos que asumirla y tratar de adaptar nuestro tratamiento o nuestra forma de actuar a esas realidades que se nos terminan imponiendo. El TDAH es una realidad que por congresos y por la comunidad científica se está poniendo encima de la mesa de una forma bastante rápida. El ámbito educativo, como hemos visto en la conferencia, ya lo tiene asumido. Hay muchos psicólogos de centros que ya lo tienen asumido y lo tratan, y yo creo que nosotros somos el siguiente escalón, y yo creo que en breves, aún queda mucho por mejorar, pero calculo que frente a otras realidades que tardaron décadas en ser asumidas, el TDAH yo creo que es una realidad que se asumirá mucho más rápido. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros por las preguntas. Muchísimas gracias.